Bueno, otra vez tuvimos problemas con el internet, entonces voy a tratar de grabar la explicación de la clase de hoy. Bueno, hoy el tema que continúa de acuerdo con el temario, es la temperatura de flama diabática. Que la temperatura de flama diabática, pues es básicamente la temperatura de los productos de combustión cuando este proceso se desarrolla de manera diabática. Es decir, si nosotros construimos una cámara de combustión perfecta en la cual no se pueda transferir energía desde el interior de esa cámara hacia el medio ambiente exterior en forma de calor, entonces se dice que el proceso de combustión se llevó a cabo de manera diabática. Entonces, es de interés para nosotros conocer la temperatura máxima que pudieran alcanzar los productos si se pudiera construir una cámara ideal como esta que les menciono, ¿no? En realidad, ninguna cámara de combustión es ideal, todos los materiales, aún sean aislantes con una conductividad térmica muy pequeña, pues todos los materiales pueden conducir calor. Entonces esta es una idealización nada más para tratar de determinar la temperatura máxima que pudieran alcanzar los productos, ¿no? Esto de la temperatura de flama diabática es algo similar a lo que habíamos visto en los cursos de termodinámica, que veíamos la eficiencia de una máquina de Carnot, que era el punto máximo teórico que pudieran, la eficiencia de una máquina de Carnot sería la eficiencia máxima que una máquina podría tener. Pues es algo similar aquí, ¿no? La temperatura de flama diabática es la temperatura máxima que los productos de una combustión podrían alcanzar debido al proceso de combustión, ¿no? Entonces, preparé un pequeño ejercicio de cómo se puede encontrar esa temperatura de flama diabática. Es el ejemplo 8. Nos dice que se quema octano líquido con 400% de aire teórico. Determine la temperatura de flama diabática cuando los reactivos entran a 298 Kelvin y 0.1 megapascales y los productos salen a 0.1 megapascales. Bueno, aquí está nuestro modelo físico de la cámara de combustión. Tenemos que están entrando combustible y está introduciéndose también 400% de aire teórico, ¿no? Tenemos la temperatura de los reactivos, la transferencia de calor neta en esa cámara de combustión es 0, porque se está desarrollando un proceso de combustión adiabática. Y en los productos, como tenemos aire teórico o más porcentaje del aire teórico o tenemos aire en exceso, pues vamos a tener en los productos oxígeno en exceso, ¿verdad? Además del dióxido de carbono, el agua y el nitrógeno. Entonces, lo que deseamos calcular es la temperatura a la cual saldrían los productos si a través de esa cámara de combustión no se pudiera perder energía en forma de calor. Entonces, en la ecuación de combustión, si se dan cuenta en la parte inferior, pues es la ecuación de combustión relacionada con lo que me está mencionando el problema, ¿verdad? Aquí ya les puse yo el resultado final del balanceo de la reacción. Sin embargo, en la tarea o en el examen, si les dejo un problema como este, lo primero que tendrían que hacer ustedes, como ya lo saben, es determinar o balancear la reacción de combustión cuando se quema con aire teórico y luego balancear una segunda reacción de combustión, pero cuando el combustible se quema con el aire en exceso que nos indica aquí el problema, ¿verdad? Entonces este 4 se debe a el 400% de aire teórico, ¿no? Ustedes esto ya lo saben hacer. Ya les pongo aquí el resultado para no invertir tiempo en estar balanceando la reacción de combustión. ¿Sí? Esa sería la ecuación final balanceada. Y obviamente la vamos a utilizar, como lo hemos hecho en ejercicios previos, vamos a utilizar el número de moles de cada uno de los componentes, tanto de los productos como de los reactivos, para poder utilizarlos en la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Bueno, básicamente esta ecuación que aparece aquí, del calor neto, es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Es una ecuación que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que en los ejercicios que habíamos resuelto, básicamente determinamos la transferencia de calor o el calor transferido debido a quemar 1 kilomol de cierto combustible.
Sin embargo, en este caso, lo que deseamos calcular es la temperatura a la cual salen los productos. Por lo tanto, pues la transferencia de calor neta, como estamos en proceso de combustión adiabática, pues va a ser igual a cero, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la entalpía de los productos va a ser igual a la entalpía de los reactivos, ¿vale? Entonces, vamos a resolver la ecuación anterior, o sea, HP menos HR, que a su vez es igual a estas dos sumatorias, a la diferencia de estas dos sumatorias, las vamos a utilizar para encontrar el valor de TP, ¿sí? Entonces, el primer paso sería encontrar la entalpía de los reactivos. Si se dan cuenta, la entalpía de los reactivos pues es un valor conocido. Perdón, la temperatura de los reactivos es un valor conocido, por lo tanto, podemos calcular fácilmente la entalpía de los reactivos, ¿sí? Pues básicamente, y como el problema nos está indicando que la temperatura de los reactivos es 98 Kelvin, y esa temperatura es igual a la temperatura de estado de referencia, por lo tanto, esta diferencia en la sumatoria para cada uno de los términos de los reactivos pues va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, básicamente la entalpía de los reactivos se reduce a el producto de el número de moles de combustible, que en este caso es 1, por la entalpía de formación del combustible, que es menos 249.950, ¿no? La entalpía de formación del octano líquido, pues la pueden encontrar en las tablas del libro de termodinámica, ¿sí? Y entonces esta primera sumatoria, ¿sí? Que tiene que ver con los reactivos, pues básicamente se reduce a este valor numérico y de cual podemos encontrar que la entalpía de los reactivos es igual a menos 249.950. Sí, para los reactivos no hay ningún inconveniente, es sencillo, es exactamente igual el procedimiento al que ya habían seguido el procedimiento que habíamos seguido cuando resolvimos los ejemplos de las clases previas, ¿sí? Y entonces ahora lo que resta es calcular la otra sumatoria, que es la entalpía de los productos. Entonces, en este caso, pues vamos a desarrollar la sumatoria. Acuérdense que si tenemos cuatro componentes en los productos, pues esta sumatoria va a ser igual a la suma de 4 términos, donde cada término pertenece a cada uno de los productos, ¿verdad? O a las contribuciones individuales. La entalpía de los productos básicamente es la suma de las contribuciones individuales de las entalpías de cada uno de los componentes de los productos, ¿no? Entonces, para el caso del dióxido de carbono, regresemos a la ecuación balanceada, sabemos que tenemos 8 kilomol de dióxido de carbono, por lo tanto, Ne es igual a 8 para el CO2. La entalpía de formación del CO2 la buscamos en la tabla de las entalpías de formación, copiamos su valor. Luego, el valor de HTP, este valor no lo podemos calcular. ¿Por qué razón? Pues no lo podemos calcular porque la temperatura a la cual salen los productos es desconocida. Entonces, como no sabemos a qué temperatura salen los productos, pues simplemente dejamos esta variable aquí indicada, ¿sí? Que luego nos va a ayudar a resolver el problema. Pero por lo pronto la vamos a dejar aquí nada más, porque no conocemos la temperatura, por lo tanto no podemos calcular la entalpía del CO2 a la salida. Y H0 pues es la entalpía del dióxido de carbono a 298 Kelvin, o la entalpía del dióxido de carbono a condiciones iguales que el estado de referencia, ¿verdad? Luego ya terminamos con el dióxido de carbono, continuamos con el agua. Tenemos 9 kilomol de acuerdo con la reacción balanceada, 9 kilomol de agua. Menos 241.820 es la entalpía de formación del agua. HTP, la entalpía a la cual salen los productos. Como no conocemos la temperatura a la cual salen los productos, no podemos calcular la entalpía del agua, ¿sí? En los productos. Y le debemos restar la entalpía del agua a una temperatura igual a la temperatura del estado de referencia. Vamos a las tablas y buscamos a las tablas del agua como líquido, como gas ideal, y buscamos la temperatura de 298 y vamos a encontrar este valor de 9.904. De igual manera, para
oxígeno, tenemos 37.5 kilomol de oxígeno en los reactivos. Entonces, N para el caso del oxígeno es igual a 37.5, la entalpía de formación del oxígeno es 0. HTP lo dejamos indicado, no podemos calcular la entalpía del oxígeno a la salida porque no conocemos la temperatura de salida de los productos. Y luego buscamos en las tablas la entalpía del oxígeno a la temperatura igual que la temperatura del estado de referencia y nos va a dar igual a 8682. Y luego, por último, para el nitrógeno tenemos 188 kilomol de nitrógeno. Sí, la entalpía de formación del nitrógeno a 0, la entalpía a la salida del nitrógeno no la podemos conocer, y 8669 la entalpía del nitrógeno a 298 Kelvin, ¿vale? Entonces, estos 4 términos podemos aplicar álgebra simple, ¿sí? Realizar las sumas, por ejemplo, de este término con este término, y luego lo multiplicamos por 8, luego este término con este término, lo sumamos y lo multiplicamos por 9, 0 menos este término lo multiplicamos por 37.5, luego 188 lo multiplicamos por este término, y entonces todos los valores numéricos independientemente de que sean de diferente componente o de diferente compuesto, pues se pueden sumar, ¿verdad? Y esas sumas y luego multiplicaciones las podemos volver a sumar y nos va a dar este valor numérico que está aquí, menos 7.443.895. Más bien 7.443.845, disculpen. Y claro, lo que sí no podemos sumar es la entalpía de cada uno de los componentes, ¿verdad? En este caso, para el dióxido de carbono vamos a tener 8 por HTP del dióxido de carbono, que es este término que está aquí. Para el caso del agua vamos a tener 9 por HTP del agua. Para el caso del oxígeno, 37.5 HTP del oxígeno. Y para el nitrógeno, 188 por HTP del nitrógeno. Aquí está, ¿verdad? Entonces estos no se pueden sumar porque cada entalpía pertenece a un compuesto diferente, ¿verdad? Entonces no lo podemos sumar. Entonces, resumiendo, la entalpía de los productos va a ser igual a un polinomio que contiene 5 términos. Un término numérico, un término que tiene que ver con la entalpía del dióxido de carbono, otro término que tiene que ver con la entalpía del agua, otro término que tiene que ver con la entalpía del oxígeno, y un último término que tiene que ver con la entalpía del nitrógeno. Entonces, básicamente, HP es igual a todo esto que está acá abajo, ¿sí? Y entonces, como había dicho en la diapositiva anterior, HP es igual a HR. Entonces, si yo igualo esta ecuación o la suma de estos 5 términos, lo igualo, que esto es HP, eso lo igualo con HR, que es un valor numérico, ¿sí? Yo puedo pasar hacia el otro lado de la igualdad, esto es menos 7.443.845, lo paso al otro lado de la igualdad y lo sumo con el menos 249.250. Si sumo esos dos términos, pues yo puedo dejar de un lado de la igualdad los 4 términos relacionados con las entalpías y del otro lado el valor numérico que resultó de la suma de los dos valores que había, más bien de cada valor que había uno en cada lado de la ecuación. Se reduce a este término, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora ya estamos en problemas, pues tenemos una ecuación, ¿verdad? Con 4 incógnitas, ¿sí? Usando álgebra, pues esto no se podría resolver, ¿no? Tenemos más variables o más incógnitas que ecuaciones. Tenemos 4 incógnitas y una ecuación. Entonces, esta ecuación se podría resolver se puede resolver de manera iterativa si nosotros, por ejemplo, suponemos que la temperatura de los productos es 1000 Kelvin. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues bueno, vamos a las tablas de las entalpías y buscamos la entalpía del CO2 a 1000, la entalpía del agua a 1000, la entalpía del oxígeno a 1000 y la entalpía del nitrógeno a 1000.
Eso lo multiplicamos por cada uno de los valores que están aquí, lo sumamos y lo comparamos con este valor que está aquí. Y entonces podríamos encontrar un punto de partida y acercarnos cada vez más al valor numérico que tiene que dar esta sumatoria. Sin embargo, estar adivinando o simplemente tratar de encontrar ese valor de esta manera sería muy tardado. Entonces, existe otro procedimiento que tiene que ver, un procedimiento más sencillo que el procedimiento que les mencionaba anteriormente, donde podemos suponer que si todos los productos fueran nitrógeno, entonces esos términos de entalpía se podrían sumar, si todos fueran nitrógeno, ¿vale? Entonces, si todos fueran nitrógeno, si sumamos 8 más 9 más 37, 5 más 188, pues tendríamos que esto sería igual a 242.5 HTP del nitrógeno, suponiendo que todos fueran nitrógeno, igual al valor numérico que tenemos acá, ¿verdad? 7.193.895. Y de esta manera, pues el 242 lo podemos pasar a otro lado de la igualdad, y entonces tendríamos un valor aproximado de la entalpía si todos los componentes fueran nitrógeno. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora, este valor de entalpía hay que ir a buscarlo a las tablas de entalpía, a las tablas de las propiedades del nitrógeno como gas ideal, y buscar un valor de entalpía que esté muy cercano a este valor numérico que acabamos de obtener. Entonces, con ese valor numérico, ¿sí? Yo puedo encontrar que a 985 aproximadamente se tiene una entalpía de 29.665, ¿sí? Y entonces este valor de temperatura nos sirve como punto de partida para poder empezar a hacer las iteraciones y resolver la ecuación anterior, ¿sí? Sin embargo, claro está, recuerden, este valor de temperatura solamente nos sirve para tener el punto de partida para hacer iteraciones, ¿sí? Supusimos que todos los componentes fueran nitrógeno y entonces podemos reducir la ecuación con 4 incógnitas a una ecuación con una incógnita, y de ahí podemos encontrar la temperatura que nos va a servir como punto inicial para realizar las iteraciones. Y entonces, como dice aquí, ¿verdad? Debido a que el dióxido de carbono y el agua son gases triatómicos y tienen calores específicos más grandes que los gases diatómicos, como el caso del nitrógeno, la temperatura real pues va a ser un poco más baja que 985. ¿Sí? Es decir, ese 985 es la temperatura que tendrían los productos si todos fueran nitrógeno, pero como no son nitrógeno, una parte es oxígeno, otra parte es dióxido de carbono y otra parte es agua, entonces la temperatura real va a ser ligeramente menor que 985. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a elegir un primer valor que sea menor que este 985. Entonces, yo elegí el primer valor como 960. Entonces, con ese 960, yo voy a ir a las tablas y voy a buscar la entalpía del CO2 a 960 es 40.607, la entalpía del agua a 960 es 34.274, la entalpía del oxígeno es igual a, la entalpía del oxígeno a 960 es 29.991. Todos estos valores los pueden verificar ustedes viendo las tablas de que les compartí, ¿no? Y la entalpía del nitrógeno a 960 es 28.826. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos los valores de entalpías a una temperatura de 960, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahora yo tengo que multiplicar 8 por ese valor de entalpía, ya lo tengo acá, ¿verdad? 8 por 40.000, 9 por 34.000, 37 por 37.5 por 29.000, 188 por 28.826, y luego sumarlos. Y entonces, eso me va a dar un número. Ese número me dio 7.000.000
177.572. Entonces ese valor yo lo voy a comparar con el que yo tenía en mi ecuación original. Vean, yo obtuve al suponer que la temperatura es 960, el valor me dio 7.177.000. Ese valor lo voy a comparar contra este. Esa es la ecuación original, 7.193.000. Este valor es mayor que el valor que acabo yo de obtener. Por lo tanto, la temperatura de salida de los productos no es 960. Entonces tengo que buscar otro valor que sea más cercano. Bueno, yo agarro ahora 970, busco igual de manera similar las entalpías de cada uno de los componentes de los productos a 970, ¿sí? Busco la entalpía del CO2 a 970, es este valor, la entalpía del agua a 970 es este valor, la entalpía del oxígeno a 970 es este valor, la entalpía del nitrógeno a 970 es este valor, luego multiplico 8 por 41.000, 9 por este, 37.5 por este, 188 por este, y luego sumo el resultado. Ese me da 7.259.362. Ese 7.259.000 lo voy a comparar contra mi valor original, 7.193.000. Entonces yo puedo ver que el que calculé a 970 es mayor, ¿sí? Y entonces yo ahora tengo dos valores. El valor numérico a 960 me dio este valor que es menor que el original, y a 970 encontré otro valor que es mayor que el original. Entonces, como yo ya tengo un valor mayor y un valor menor, yo puedo realizar una interpolación lineal, como ustedes ya saben hacerla, ¿no? Entonces tendría que poner en una columna las temperaturas, 960, la que voy a encontrar, y luego el 970. Y en la otra columna tendría que poner 7.177.572, el siguiente valor 7.193.895 y el último valor de la columna 7.259.362. Entonces ya realizo una interpolación lineal y yo me puedo encontrar que la temperatura del flama diabática para el octano líquido cuando se quema con 400% de aire teórico es igual a 962 Kelvin. ¿Sí? Ese sería el resultado de este problema, ¿no? Que repito, sería la temperatura máxima que lograrían alcanzar los productos si la cámara de combustión fuera una cámara perfectamente aislada o una cámara hipotética, ¿verdad? Bueno, de esta manera se tiene que encontrar, ese es el procedimiento que hay que seguir para encontrar la temperatura de flama diabática. Aquí, dense cuenta que para encontrar estos dos valores de 960 y 970, no necesariamente ustedes a la primera ocasión que encuentren o que supongan un valor van a ser tan aproximados, ¿verdad? A lo mejor yo pude haber encontrado primero 980 y a lo mejor tuve que haber trabajado más, ¿verdad? Entonces aquí por cuestiones de espacio en la diapositiva no pude haber puesto más valores diferentes de temperatura, ¿no? Sin embargo, recordar que para cuando vayan a hacer una interpolación, uno de los valores de temperatura que ustedes supongan les tiene que dar un resultado menor que el valor numérico que tenía la ecuación original. Y la otra temperatura les tiene que dar un valor mayor para que ustedes puedan hacer una interpolación lineal, ¿verdad? Si les da dos valores menores y dos valores mayores, pues no van a poder hacer la interpolación. Tienen que tener uno mayor, ¿sí? Como en este caso 7.259.362, y uno menor, como en este caso 7.177.572. Realizan la interpolación y obtienen el resultado final. Bueno, sí creo que es un poquito complicado entender todo lo que acabo de explicar. De todos modos, pues es la única manera que tuvimos hoy para comunicarnos. Les encargo por favor que si hay alguna duda, pregunta, por favor me lo hagan saber a través del chat o en la próxima clase me comentan todas sus dudas, ¿vale? Sale, pues nos vemos.